Seguí, ex diputado provincial, también fue concejal de la capital. Bueno, está justamente trabajando denodadamente en esto que es la serie Lema. Vamos a tener cientos de miles de boletas. Pero bueno, buen día, Diego, ¿cómo va? Esto es La Careta Política. Buen día, Carlos, un saludo a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Creo que es importante cómo se le ha rechazado en este caso al PPT por formalidades, según se desprende de la información oficial que dio el Tribunal Electoral. Creo que esto, al parecer, contó con la aquiescencia de giojismo, pero tal vez no supieron armar técnicamente. Eso los abogados lo saben, ¿no? A ver, pongamos en contexto esto. Estamos hablando de la imposibilidad de Uñac de ir por un cuarto periodo. Sí. Ya Gioja había reformado la Constitución habilitando un tercer periodo, cuando la Constitución, digamos, original, habilitaba solo una primera y única reelección. Gioja modificó la Constitución en su propio beneficio, habilitó un tercer mandato. Uñac fue compañero de fórmula de Gioja, entonces está cumpliendo en este momento su tercer mandato, porque el impedimento es a la fórmula, Carlos. Claro. Fórmula de gobernador y de vice. En ese marco, Gioja, durante todo el año pasado, yo creo que incluso en micrófonos de esta radio lo dijo, y yo como oyente lo escuché, que iba a impugnar, que iba a hacer todo lo que corresponde por las vías pertinentes de impedir que Uñac avanzara en su pretensión de ser candidato a un cuarto mandato. Llegó el momento, hoy estamos en esas circunstancias porque el proceso electoral establece cosas que tienen que ser claras y concretas, como es que vos podés impugnar una candidatura una vez que ella se presente. Es decir, no podés andar haciendo hasta tanto las candidaturas no se presenten. Entonces es el momento hoy oportuno. No lo ha hecho Gioja, esto es lo primero que hay que destacar, Carlos, no lo ha hecho Gioja. Quien debiera haber impugnado mediante la observación adentro de la Junta Electoral del Frente que constituye con Uñac es el sublema que encabeza José Luis Gioja. Gioja tiene un acuerdo, un pacto que no se ha revelado, digamos, públicamente, seguramente es por atrás con Uñac, que él, se daba el dique o el derecho de decir que Uñac no podía ser candidato, pero él personalmente, como candidato del sublema, jamás iba a llevar adelante esa impugnación. Entonces ha mandado al PTP, que es un pequeño partido que está dentro del sublema que integra Gioja, a hacer el planteo. Esto hay que aclararlo, hay que decirlo, y lo cierto es que, claro, el tribunal lo que tiene que señalar es que es el sublema el que tiene que hacer la impugnación, porque es el que tiene reconocida, ese sublema tiene un nombre, está reconocida su personería, y es ese sublema el que tiene que llevar adelante la impugnación. Como Gioja no va a impugnar Uñac, porque te repito, tiene ese acuerdo, ese planteo es estéril, es infructuoso, no va a surtir efecto. A partir de la formalización, que seguramente en 5 días, menos de 5 días, queden consagradas las candidaturas, seguramente el sábado o el domingo, ahí sí ya el frente que nosotros integramos, que es el Frente Unido por San Juan, ya vamos a formular el planteo, tal cual lo dijimos, para que Uñac no fuerce la Constitución en su propio beneficio y no pueda postular por un cuarto mandato. Esa es la diferencia entre el decir y el hacer. Gioja estuvo diciendo, llegó el momento que tenía que hacerlo, no lo hizo. A vos te conta, nosotros lo dijimos, cuando incluso formalizamos el frente con Marcelo Rego,
Nosotros la garantía que pedimos de inclusión en este frente es la de cumplir con nuestra palabra en esta etapa, es decir, llevando adelante esta impugnación porque no puede ser candidato. No es una cuestión personal, Carlos, quiero aclararlo. Ahora, de acuerdo al reglamento, dice la Junta, acordado por todos sus miembros, todo escrito debe ser efectuado en formato digital, contener un número de celular para la comunicación de una resolución y el correo electrónico, cosa que no cumplió el PPT. Así fue declarado inadmisible y ni siquiera se entró a analizar la cuestión de fondo, explicaron, ¿no? Pero en este caso la fuente, pero Agüero había contado al diario local que su presentación, su escrito, contaba con el apoyo o con el visto bueno, no solamente de Fabián Gramajo, el candidato a vicegobernador, sino también de José Luis Gioja. Ahora, sin duda que esta presentación nueva que va a haber, y también lo había hecho también Dignidad Ciudadana, ¿no es cierto? Que es antes del proceso electoral, antes del proceso electoral, Dignidad Ciudadana, con el patrocinio del doctor Miguel García y otros colegas, el año pasado, mediante una acción declarativa de certeza, le habían pedido a los tribunales judiciales, no al tribunal electoral, que se pidiera sobre la aptitud o no de Uñac de ser candidato. Ese camino... Perdón, sí, te escucho. No, digo es que la nota de Agüero deja constancia ante la Junta que la nueva candidatura de Uñac se opone al artículo 175 de la Constitución Provincial, que dice que un gobernador y vice no puede ser reelegido más de 2 veces consecutivas, por lo que esta nueva postulación de su candidatura sería un 4º periodo consecutivo. Es lo que te explicaba al principio, a más claridad echarle la bandina. Es clarísimo. Pero te quiero decir, volviendo a lo que vos me preguntabas, sí, claro, Dignidad Ciudadana había hecho el planteo de una acción meramente declarativa de certeza en los tribunales judiciales para que la justicia se pronuncie respecto a la posibilidad o no, a la aptitud o no que tenía Uñac de postular, aún sin haberlo hecho como en esta instancia por los plazos electorales. Bueno, fue desestimado ese planteo en primera y en segunda instancia. Lo cierto es que ahora, esto yo te lo anuncio categóricamente, los integrantes del Frente Unidos por San Juan, entre ellos nuestra agrupación, el GENI y el resto de los partidos, hay una decisión política que se va a traducir concretamente en una presentación hasta llegar a las últimas instancias. ¿Cuáles son las últimas instancias, Carlos? La definición final que tiene nuestro orden judicial, la propia Corte Suprema de Justicia, por las vías pertinentes de un amparo, un peresaltum. Bueno, estas cuestiones son técnicas. Y ahí te tengo que decir que hay antecedentes en los cuales uno no puede asegurar el resultado de un juicio, pero hay antecedentes. Santiago del Estero, La Rioja y Río Negro, donde pretensiones reeleccionistas fueron frenadas por la Corte Suprema de Justicia. Y a la consulta, que te la hago de inmediato porque la están escribiendo también nuestros oyentes, sobre la manera que tiene de resolver la Corte Suprema. ¿Tiene un plazo determinado o hay que esperar que la Corte se tome el tiempo que quiera? Porque acá hay una urgencia de fecha, ¿no? Bueno, ahí vamos. En términos formales, no hay un plazo porque son vías excepcionales. Estas que te digo, el presaltum mediante un amparo, no hay. Son procesos que se habilitan, digamos, ante excepcionalidades como estas concretas, y que vos mismo, con mucho sentido común, estás diciendo. Los plazos surgen de los propios procesos electorales, entiéndase, hay una fecha de elecciones que exige, para que no torne abstracto, digamos, una decisión
del tribunal al que vos le estás pidiendo, en este caso la Corte, una definición que debe ser inexorablemente antes del acto eleccionario, Carlos, porque si no, pronunciarse después no surte ningún efecto. Entonces, esas circunstancias han llevado, como te digo, a la Corte de hacerlo en estas tres provincias, Río Negro, La Rioja y Santiago del Estero, y puntualmente en La Rioja te quiero contar que la Corte impidió la reelección del candidato a gobernador aun cuando el voto ya estaba impreso con su nombre. Y aún en ese, digamos, avance del proceso, le impidió ser el candidato y finalmente tuvo que ser sustituido. Es más, nos contaba tu colega Miguel Arancibia ayer en el acto donde se presentó la lista de Belén Varela en Capital como candidato a intendente, nos contaba que me parece que el de La Rioja o el de alguna de esas provincias, la Corte Suprema se despidió, en 10 días se despidió y hubo que prorrogar la fecha de la elecciones. Claro, por eso te digo, hay que ver en cada caso, son situaciones muy excepcionales en las que se está ventilando en la Corte cuestiones de interpretación de constituciones provinciales. En estos tres casos, por supuesto, de pretensiones reeleccionistas que nos están ajustando a lo que establece las constituciones provinciales, pero que también tienen que ver con el sentido de la propia Constitución Nacional, que es asegurar el sistema republicano en cada una de las provincias que integran la nación, Carlos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puede haber, no se puede entender un sistema republicano cuando vos no garantizás la alternancia. Si no, no puedes perpetuarte en un cargo y decir que has adoptado como forma de gobierno la republicana. Esto, digo, no merece mayor análisis que te estoy diciendo. Uno anhelaría que tuviéramos como Mendoza o como Santa Fe la posibilidad de que el gobernador en San Juan pueda tener el mandato de un solo periodo. Bueno, está bien, lo tenemos de 3. Ahora, forzarlo para tener 4 mandatos consecutivos son 16 años, Carlos. Claro, no, sí. Digo, evidentemente. 2 generaciones casi de... Claro. Decía el antecedente del 22 de marzo del 2019, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó los intentos eleccionistas de los gobernadores de La Rioja y Río Negro. En los fallos por separado, los magistrados se pronunciaron en contra de las postulaciones de Sergio Casas y Alberto Betterlinek, quienes pretendían competir por un tercer periodo al frente de ejecutivos de respectivas provincias. Y creo que en el caso de Casas, la reelección fue rechazada por unanimidad, es decir, por los 5 votos de los jueces. En cambio, la votación de Río Negro salió 3-2. Primó la mayoría conformada por los votos de Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosati, que son jueces que están, pues lo marcaba por eso yo justamente, ¿no? Exactamente, por eso te digo, nadie puede asegurar el resultado de un juicio porque incluso es parte del juramento que los abogados hacemos al jurar en nuestra matrícula, porque no podés vos asegurarle a un cliente el éxito de cualquier planteo. Pero, ¿qué hace en este caso el derecho? Bueno, acude a los antecedentes, que son los que vos estás citando, Carlos. Claro. Y así lo dice esta sentencia, porque tuvo un fuerte impacto político en las 2 provincias en el año electoral. Tal es así que antes de que se conociera la sentencia sobre La Rioja, su gobernador logró la suspensión sin fecha de los comicios previstos por aquel entonces para el 12 de mayo. Exactamente. Es una hipótesis. No sé, bueno, como te digo, ahora yo lamento, vos tenés testimonio que te lo dije, sí. Uno esperaba que el gobernador Uñac no nos llevara a esta situación,
que no nos llevara a decir, porque pueden pasar las cosas que vos estás diciendo. Puede suceder que la Corte resuelva que no sea candidato, puede suceder que los sanjuaninos hayamos vilipendiado y malgastado una cantidad de dinero en una elección que finalmente se postergue. Y esto va a tener un nombre y apellido en la responsabilidad, que es Sergio Uñac. Nos metió en un pantano. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Es una lástima. Lamentablemente, por una cuestión que es estrictamente personal con él, en postular a un mandato al cual no tiene derecho. Entonces involucra a toda la sociedad, al gobierno, al Estado, una cantidad de gastos absolutamente, como te digo, malgastado. Y la verdad es que cuando uno analiza estas cuestiones, como lo estamos haciendo, recurriendo a la historia en otras provincias, creo que lo importante es actualizar este tema y así evitar cosas a futuro, porque en realidad esta misma, maniobra jurídica o electoral la hizo ya Gioja cuando él forzó el tercer mandato que no le correspondía, ¿no? Y modificando la Constitución en un solo artículo por una cuestión personal. Claro. Por eso yo te decía que ese es el más claro abuso de las instituciones. Vos no podés echar a andar adelante un plebiscito, que fue el que refrendó esa reforma constitucional y que habilitó el tercer mandato, para una cuestión personal, Carlos. Uno espera que los gobernantes, por eso yo lo digo, da vergüenza, y la verdad que uno siente mucha pena que un gobernador como Gioja se haya estado ocupando de una cosa personal. En todo caso, un plebiscito, un referéndum, los sanjuaninos podríamos haber sido convocados por cosas colectivas. Por ejemplo, modifiquemos un artículo en la Constitución que garanticemos que el presupuesto asigne una cantidad de dinero para que tengamos tantos días de ciclo lectivo, ¿me entiendes? Por poner un ejemplo. Pero por cosas que tengan que ver, si vas a llevar adelante una reforma constitucional, cosas que tengan que ver con derechos públicos, con cuestiones colectivas que nos beneficien a todos. Bueno, finalmente Gioja puso en marcha una reforma constitucional nada más que para quedarse 4 años más. Entonces hoy siente su socio, Uñac, que ya fue vicegobernador, que él también se cree con derecho a quedarse los 12 años que estuvo en el gobierno como gobernador José Luis Gioja. Y la variante de Gioja, que contó con el rechazo personal, público y con mucha fuerza, mucha contundencia de su hermano. Sí, lo recuerdo, César Gioja, senador mandato completo. Senador nacional. Sí, así que fue toda una tarea familiar esto, ¿no? Pero por lo que te digo, Carlos, toda reforma, toda modificación de las instituciones se justifican si son en función de un beneficio colectivo, no personal, porque si no se empiezan a aparecer estos comportamientos, a comportamientos, lo digo, monárquicos, ¿me entendés lo que te quiero decir? Pre-republicano. La república nació para poner límites a estas cosas. Esta es la historia de la civilización, que empezó con la Revolución Francesa. Entonces, forzar las instituciones para pretender quedarse, son 12 años de Gioja, ahora se quiere quedar otros 12 años su socio Uñac. Me parece que la gente se empieza a fastidiar. A lo que tenés que agregarle lo que empezamos a hablar al principio. Es decir, se modifica un régimen electoral, ¿me entendés? Que es espantoso. Vos ya sabés a esta altura, hay candidaturas, 140 candidatos a intendente por un lado, 160 por el otro. Va a entrar el elector a votar a una mesa en un aula y se va a encontrar con cientos de papeles de voto. Qué bárbaro. Cuando una cosa, la verdad, triste, Carlos. Hay que ponerle un límite a esto. Yo siempre lo digo,
hay que poner un límite. Yo por eso le digo a la gente, el compromiso que nuestro frente tiene, que está suscrito, firmado en un acta, es esto: restablecer la Constitución en 2 periodos y, por supuesto, derogar este sistema de lema. Pasar a la boleta única, que es recontra sencilla, recontra barata, transparente, y no este gasto. Toda esta plata que se va a gastar se podría haber gastado en sueldo de los maestros. Toda esta plata que nos está haciendo dilapidar Uñac se podría haber gastado en el sueldo de los maestros. Y otro punto de vista que hablan, imitar a Mendoza, a Santa Fe, de un solo mandato, ¿no? Pero por supuesto, sí. Tienen que volver a la actividad privada, les va a hacer bien, es sano. Exactamente. Gracias, Diego, por estos minutos. Un abrazo, Carlos. Muchas gracias. Diego, seguí con nosotros en la Caleta Política. Adelante, Tony, en los estudios centrales de Radio Alas, Rivadavia 1140 Oeste. Somos FM Alas 101.7 MHz. Todos los días, todo el día, todas las noticias. La Séptima.info. Periodismo de anticipo. La Séptima.info.